Ya tienen el folleto, sí, guárdalo un momento, ¿ok? No vamos a empezar todavía. Este, parte de la buena enseñanza es que tienen que explicar cosas específicas, vamos a decir, muy angosta, muy dirigida, muy específico, pero esto es en contexto. Entonces, tienen que siempre entender partes individuales con el todo compuesto. Hablamos de preparar un coche. Pues una persona tiene que entender muy bien la computadora del coche, cómo hace el tiempo del motor y todo eso, y entender eso, pero en el contexto que el coche mueve. Sí, tiene que moverse. Y ese es el objeto de tener un coche. Si está perfecto el tiempo del coche, pero no se mueve por otra razón, porque las llantas están ponchadas, no sirve. Entonces, en este estudio que estamos haciendo sobre los atributos de Dios, necesitamos hacer un poco de desenfocar ahí de específico y ponerlo en el contexto completo. ¿Ok? Um, Esto es necesario, no es una opción, es una cosa esencial en entender. Entiendes cosas específicas, por ejemplo, en mecánica de un coche, las llantas, gasolina, aire, motor, emisión, la alineación de las llantas. Hay muchas cosas que tienes que estudiar específicamente para poner esta parte específica, cómo, cómo relaciona con el completo de moverse, ¿sí? Cómodamente, ¿no? Vamos a decir. En esto de los atributos de Dios, um, eh, yo he usado hace como 20 años en un sermón, pero lo voy a introducirlo otra vez, no está en el folleto. Pero la salvación es como una joya, un diamante. Un diamante tiene fascias, caras, ¿sí? Entonces, se puede tener uno grande así que verlo y voltearlo y verlo, muchas diferentes cosas, todo bonito. Pero cuando una persona llega a Dios, eh, no puede captar, y es imposible actualmente, una persona tiene una joya de diamante de ese tamaño, no puedes captar todo. Tienes que girarlo o tú tienes que voltearlo para ver todas las diferentes caras. Y aún así, es difícil de lo que ves acá, captarlo cuando ves para arriba, ¿no? Tienes que guardarlo en la mente y todo ya. Así tenemos a veces el problema con Dios. ¿Ok? Lo esencial es esto. El que conoce a Dios es salvo. Él tiene la vida eterna, ¿no? La condición, la esencia de la salvación es conocer a Dios o tener la relación salvadora con Dios. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que captar y llevar. Ese es como el coche mecánico. De moverse de aquí a Guadalajara es el punto de un coche, ¿no? Si tú puedes tener un coche que es muy brilloso, con mucha cera, con una pintura perfecta, que no se mueve, no sirve. ¿Sí? El propósito no sirve. Tan bonito que es, pero no sirve. Y hay muchas teologías en el mundo que son muy bonitos, pero no sirven. ¿Sí? Y esto es parte de Satanás, ¿no? Es lo que él quiere. Se entretiene de tanta cosa de una cosa a otra, ya que, o sea, jóvenes ven un coche, si tiene cromo en el motor, "Ah, tengo que tenerlo". Ah, pero no mueve el coche, ¿eh? ¿Ya qué sirve un bonito coche con cromo que no sirve, no mueve? ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que entender. Ok, en esto, si tú agarras
uno de los atributos de Dios y que sobrelleva lo demás. Y eso es el punto. Estamos hablando de atributos de una persona. Y la persona es todos los atributos, no uno. Entonces, en entender la persona, esa es la salvación. No estamos hablando de algo muy afuera, muy espiritual, nada más los espirituales cristianos. No, estamos hablando de la base de la salvación. Para entender la salvación es entender a Dios, conocer a Dios. Pero en esto tenemos que relacionar todo. Ok, muy fácilmente vamos a poner un problema. Dios es santo. El que peca no tiene permiso, no tiene privilegio, no tiene derecho de estar en la presencia de Dios. Se va al infierno. Este atributo lo ponen otro al lado. Dios es omnipotente. No hay nadie más fuerte que Dios. Es el único omnipotente que en el universo, en la existencia. Santo Dios, omnipotente, todos vamos al infierno. Nadie va al cielo. ¿Ok? Este, son juegos teológicos, juegos filosóficos, que los hombres calvinistas hacen esto mucho. Pero nosotros, y esto, la verdad, somos, vamos a decir, desesperados, porque no hay salida. O sea, todo el mundo ya se va al infierno. Pues, ¿para qué iglesia? ¿Para qué morales? Vives como quieres, como animales, y ya. Y mucha gente vive así. Pero entonces, lo que vamos a ver hoy, Dios es varón y es caballero. ¿Ok? Cuando nosotros, y esto es lo que ya que digo, si ponemos esos dos atributos, que Dios es santo, Dios es omnipotente, vamos al infierno y no hay remedio. Pero un problema. Y este problema tienes que meter en la lógica. ¿Sí? Este problema es que los atributos de Dios son descripciones del carácter de Dios. Y en cada uno, ninguno es aislado de los demás. Cada uno se enlace uno con el otro. Y entre esas dos gran piedras que se chocan, y nosotros somos molidos entre ese de la santidad de Dios, la omnipotencia de Dios, somos pecadores al infierno. Entre esos dos hay una brecha, una grietito que se abre. Esta grieta que se abre es lo que vamos a hablar hoy. Dios es caballero. ¿Ok? Habiendo planteado esto, vamos a decir dos cosas. Observar. En esa grieta entre los dos, donde ni uno se domina todo, ni el otro domina todo, ¿qué tenemos que entender? Ahí estamos, la salvación del ser humano en ese grieta. Aparte de la salvación, la oración. Entonces, Dios es omnipotente, Él tiene su voluntad. ¿Para qué oramos? No vamos a cambiar nada. Eso es lo que vamos a tocar hoy. ¿Ok? Dios es varonil y caballero. ¿Ok? Otro introducción. Cuando yo digo que Dios es varonil, por favor, vamos a poner por un momento a descansar a un lado y no dejamos entrar realmente en la plática de hoy. Hay un movimiento chocante entre hombres y mujeres, feminismo, ¿sí? El feminismo se opone al machismo, ¿ok? Ni uno ni el otro es Dios. ¿Ok? Tenemos que limpiar muchos de nuestros sentimientos malos.
Uno de estos es que simplemente Dios no imita a nosotros. Dios no es como los hombres, no es como las mujeres. Ninguno de los dos es verdad. Dios existía en la eternidad pasada antes que hubo hombres y mujeres, antes que hubo creación. Entonces, lo que tenemos que insistir es que la norma para un cristiano que obedece a Dios, la norma es, Dios es, vamos a decirlo de esta forma por falta de palabras, Dios es el original y nosotros imitamos a Dios. Dios no imita a nosotros. ¿Ok? Si tenemos muy claro, tenemos que noquear algo aquí. No estamos hablando de sexo. ¿Sí? Los hombres y las mujeres pues son diferentes, pero Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Entonces, no estamos hablando en cosas sexuales hoy. Y eso lo voy a plantear luego en el sermón, ya lo vamos a explicar más. Pero cuando yo digo que Dios es varonil, no es decir que es machismo, no es machismo. ¿Sí? Machismo es abusivo y Dios no es, Dios es caballero. Entonces, esto es donde nosotros tenemos que empezar ese estudio. No estamos hablando que Dios está imitando a los seres humanos, los hombres, ¿no? Él manda a los hombres de ser como Él es. Y Él es caballero. Muy diferente. ¿Okay? Ahora, las mujeres. Ese sermón es enfocado a los varones, ¿no? Varonil. Pero a la misma vez, no vivimos aislados. Estamos todos juntos en el mundo. Y pues a la mujer le toca también. Lo voy a decir algo y luego hablamos más de eso, pero opuestos rechazan y lo que es similar se acuden uno al otro. ¿Ok? Y eso es muy importante de recordar, porque lo que vamos a tratar es otra vez lo que yo he tratado de traer en muchos de estos sermones sobre atributos de Dios, es que estudiamos a Dios, conocemos a Dios, es la vida eterna, y hermanos, ajusta un poco aquí tu entendimiento de qué es la salvación. La salvación no es un boleto que usas cuando mueres para ir al cielo. La salvación, la vida eterna, está aquí, habita en mi vida. ¿Y por qué? Porque si uno sigue a Dios, pone su fe en Dios, parte de poner su fe en Dios no es nada más decir, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. No, eso no es suficiente. Vamos a aumentar que la senda de Dios, el camino de Dios, es superior a cualquier otro. Yo recibo Dios en su patrón moral, como ya que se mostró muy claro para nosotros con la venida de Jesucristo. Senda de Dios es superior. Si yo meto ese senda de Dios en mí, otra vez, cosa que se fastidia ustedes a veces, pero cambio moral. Pero si yo meto eso en mí, yo vivo la vida eterna aquí en ese momento. Estoy viviendo. Y hermanos, si hay gente que dicen que son cristianos y te traten así mal, habla por sí mismo, ¿no? Cristo nunca hizo nada mal a nadie. Dios no hace maldad a la gente, ese es obra de Satanás. La persona que clama de ser cristiano y hace maldad a otros, es hijo del diablo. No lo vamos a disfrazarlo. Vamos a decir las cosas como son. ¿Sí? Pero el asunto es, como Dios es su naturaleza, en esos atributos, como es, yo vivo esto, es la vida eterna viviendo en mí, ahora, antes de la muerte.
¿sí? La salvación no es nada más para después de morir. La salvación es ahorita y ahora. Es como resolver la vida, los problemas de la vida. Todo el bienestar para que te vaya bien. Eso es como uno le va bien porque vive este senda de Dios, porque es superior. Todo eso se refleja. Lo que Dios dice a nosotros en mandamientos tiene raíz en lo que es Dios. Génesis 1:27, creyó Dios al hombre a su imagen, a su imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creó. Dios no imita a los seres humanos, pero no, Dios manda a nosotros imitar a él. Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios no tenía un cuerpo, Jesús no tuvo un cuerpo antes de venir, pero tomó uno en la encarnación. En 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente esfuerzos. ¿Ok? Eh, lo que a mí me preocupa, yo soy pastor, mi función como pastor en uno de las 5 funciones que hemos visto antes, voy a predicar otra vez en el futuro, si puedo, si Dios permita. Pero de atalaya, pastores son atalayas, es de avisar de peligros, ¿sí? Yo les aviso ahí ni siquiera dice que ya que el que no hace caso al aviso sobre su propia cabeza, la sangre. Pero si no avisa, eh, culpa de toda la tragedia a todos, se cae sobre el que está vigilando. ¿Ok? Mi preocupación es que la gente tiene pena, los hombres principalmente, tienen pena de ser varonil. Es un mandamiento, ¿no? 1 Corintios 16:13. Si hay una filosofía mundana que infecta la iglesia para que los hombres son chiviados y no son varoniles, y las mujeres no soporta un hombre varonil, pues somos malos, somos así afectados, somos hechos a perder. Yo no soy machista, pero yo quiero ser varonil. ¿Qué define varonil? Vamos a verlo aquí. Entonces, varonil, y vamos a anotar antes de adelantarnos, tiene que ver con fuerza. Uno es fuerte. Entonces, esto es lo que Satanás quiere. Hombre, si no puede detenerle para que sean salvos, que los hombres son afeminados, chiviados, tímidos, bien fácil de ser manipulados. ¿Ok? Esto no sirve las cosas de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Varonil, estamos hablando de un tipo de carácter que la persona forma. Si yo digo, este hombre es afeminado, pues probablemente es gay. Un gay es una persona que rechaza la imagen de Dios. ¿Okay? Yo no hago la gente gay, ellos lo hacen y lo declaran y se muestra por su conducta. Pero la persona decide lo que va a seguir. Y bueno, yo digo decir con precaución, los hombres son varoniles, pero no lo vamos a perder la onda. Este es un atributo de Dios. ¿Okay? Padre es un hombre, el hijo es un hombre, o sea, las palabras padre e hijo se refiere a masculinos, ¿no? Espíritu Santo, en griego, la palabra es neutro, que hay 3 géneros en griego, y siendo neutro, todas las referencias a él son neutro. Pero en Juan, no, es que tiene una referencia donde dice él, hombre. ¿Ok? Entonces, Dios se identifica como hombre, ¿no? Pero este carácter es el carácter de Dios.
Y esto, hermanos, vamos a conectar los puntos de data más luego en el folleto. Pero eso es muy importante porque hasta las mujeres son muy importantes que ellas entiendan eso. Que adentro del folleto, ¿sí? No te distraigas con los géneros. ¿Okay? En Lucas 20, 34 hasta 35, entonces respondió Jesús, le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la resurrección de entre los muertos, esos sauros, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Un despierto a la realidad. Sexo no hay en el cielo. ¿Sí? Lo que somos, somos seres humanos, unos hombres, unos mujeres y unos tortugas, ¿no? Tanto géneros que quieren generar hoy. No, hay nada más dos. Pero esta diferencia entre nosotros se desaparece en la muerte. No hay distinción en el cielo. Las mujeres y los hombres no hay diferencia. Son iguales. Cuando uno, y eso, digamos, mexicanos, hay mexicanos ciudadanos que son más privilegiados según los ojos del gobierno que otros. Si yo tengo mi pasaporte mexicano, ya que lo muestro, ya yo soy ciudadano. Yo tengo todos los derechos de cualquier otro ciudadano, ¿no? Hay uno, Carlos Slim, yo supongo que es mexicano, no sé. Pero pues él tiene los mismos derechos del pobre que está en el metro pidiendo limosnas, ¿no? ¿O no? Así es como va la ciudadanía. Cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, salvos, somos ciudadanos del cielo y no hay dos calidades, dos niveles, todos son iguales. ¿Ok? Gálatas 3:28, Pablo también refirió a eso. Ya no hay griego, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Esto, aunque es un punto menor, vamos a hacerlo de esta forma. La importancia, no desprecias a nadie. ¿Cuántos políticos han caído y no han logrado entrar en gobierno porque son un político nada más a los ricos? Bueno, está bien. ¿Cuántos ricos hay en México? ¿Cuántos pobres? Creo que los pobres les ganan, ¿no? Y si tú hablas con desprecio a los pobres, no te van a votar. Y a fin de cuentas, ¿qué? No ganas. Y esto es lo que tenemos que ver. Nosotros como ciudadanos del cielo no menospreciamos las mujeres, ni los pequeños ni los grandes. Recuerdan en Santiago, que estuvimos estudiando en Santiago, cuando viene un rico en la asamblea, en la iglesia, no lo das preferencia y a un pobre, bueno, siéntate aquí, frente de mi, o sea, de mi silla, ahí sentado en el piso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos somos iguales en la vista de Dios. Entonces, no estamos tratando de levantar una guerra entre mujeres cristianas y hombres cristianos. Ese no es lo que se trata. ¿De qué es de ser caballero o varonil? Y porque es lo mismo. Varonil no es machista. Varonil es caballero. De ser varonil es de cumplir con la voluntad de Dios. En ese sentido, no estamos hablando de mujeres masculinas, pero en ese sentido, las mujeres tienen que cumplir. Yo puedo parafrasear el ser caballero o varonil de ser adulto, maduro, maduro. Que 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, hablando de Cristo, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante, o sea, Cristo.
¿sí? Otra vez usando términos masculinos, pero estamos hablando de Dios en una forma que, y esto, lo que yo entiendo es que cumplido, tienen propósitos, tienen prioridades, tiene una especie, y vamos a ver lo que se trata de esto, caballero, es esta brecha que yo hablo entre la santidad de Dios y la omnipotencia de Dios. Y esto es de ser caballero, considerado a los demás. Esto, yo soy muy considerado de la policía, porque ellos tienen armas. Y que cuando vienen, tienen la ley, tienen armas, tienen fuerza, y si yo trato de resistirle, ellos pueden llamar a otros 5 policías para apoyarles. Yo no tengo nadie, entonces ya que me ganan, ¿no? Yo tengo mucho respeto a ellos. Pero cuando una persona tiene omnipotencia, o sea, la mano más fuerte, puede poner agresión, violencia, y vamos a decir con impunidad. Nadie lo va a llevar a cuentas. Eso es lo que estamos hablando. Dios puede hacerlo, ¿no? Si Dios quisiera, dice, ya me fastidié con ese del ser humano, de la raza humana. Lo voy a destruir el mundo y matar a todos y ya al infierno. ¿Quién le va a parar? Ninguna persona. No hay alguien que puede parar a Dios, que puede llamarle a cuentas. Siendo omnipotente, ceda. Esa es la brecha que hablo. La brecha donde está la salvación es en nadie puede vencer a Dios, pero Dios mismo por su persona abre la brecha para que podamos ser salvos. Y esa es la grande, gloriosa cosa de Dios. ¿Eh? No es abusivo. De ser varón, de ser caballero, es una persona, y no lo vamos a refrenarse los hombres, de identificarse como hombres, pero entender lo que es cuando nos identificamos a nosotros mismos como hombres. Es hombre en el concepto que Dios tiene, no es macho. Eso opuesto, el macho es un abusivo. Él tiene autoridad, fuerza, y que él puede abusarse, y tal vez nadie va a llevarle a cuentas. Dios es así, pero Dios no es abusivo. ¿Ok? Esto es lo que yo digo, contempla eso, 3 semanas, contémplalo. El camino de Dios es mejor. Siendo de todo poder, no nos aplasta. Gloria a Dios, ¿no? Amén, amén. Salmos 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sí, el machista es una persona, el macho es una persona que tiene fuerza y es abusivo. No les importa qué daño hace a otros. No importa. O sea, no tiene corazón, no tiene compasión, no tiene un punto suave en su corazón para el padecer de otros. ¿Okay? La brecha donde está la salvación es exactamente esto. No entiendes Dios si no entiendes toda su persona, su carácter. Dios tiene corazón. Dios es compasivo. Mucha gente son compasivos porque son débiles, impotentes. Dios no. Dios es todo poder y Él no tiene que hacer caso con nadie, pero hace caso a gente que no le sirve. Wow. Y ahí está la brecha donde nosotros entramos en la salvación. Y ahí está la brecha donde nosotros entramos para pedir en oración. ¿Sí? Ahora, hay grupos.
Hay cristianos que demandan a Dios. Yo declaro, Dios, que tú vas a hacerme sano, tú vas a hacerme rico, tú vas a hacerme famoso, que me vas a dar mucho poder. Cuando tú empiezas a demandar a Dios, recuerdas esas dos gran piedras. Dios, con un poco de fin de la paciencia, esa brecha se aplasta aquí. Dios no tiene que hacerte caso, pero sí lo hace. Entonces, ¿qué causa en nosotros? Humildad. ¿Sí? Dice, el altivo de los ojos no van a ver Dios, está lejos de Dios. Pero los que tienen bajo su vista, con humildad, acerca a Dios. Contrición, Dios hace más grande y hace caso. ¿Okay? Estamos hablando de oración, estamos hablando de salvación, que se mete en esos dos atributos de Dios, de poder de Dios y la santidad de Dios. Si entendemos esto, y esto, hermanos, lo siento, pero si tú agarras un solo atributo de Dios, o dos, o tres, y los demás lo ignoras, y no puedes integrar todo en la persona de Dios, no vas a entender la persona. ¿Cuántas personas, cuántos padres? No, hijo, ¿qué hiciste? Es que probé cocaína, que saca su cinturón y que le da. No entiendo. No entiende la persona de su papá, que quiere el bien. Y no, te voy a castigar. ¿Y por qué? Porque es por tu bien. Esto es muy difícil que los jóvenes entiendan cómo es que los padres son estrictos y a la vez te aman. Pues si me amas, dame lo que quiero. No, yo te amo, dice Hebreos, ¿no? A todo padre que ama, castiga a quien que ama. Disciplina, lo pone derecho por su propio bien, porque hay un camino que es beneficial y hay un camino que no es normas, ¿ok? Satanás es el agresor, el abusivo, la persona cruel. Dios es marcado por la persona de paz, de tranquilidad y de calma, ¿ok? Nosotros tenemos que plantear muy firmemente y afirmar quién es el agresor, quién quiere estorbar, quién quiere confusión, quién quiere, o sea, todas esas cosas malas, ¿de dónde procede? De Satanás. Y con Dios, ¿dónde están esas cosas? Paz, tranquilidad, calma. Y regresamos a otros sermones. ¿Que se lleva bien? ¿Dónde es eso? Con Satanás. Con Dios. Y esto tenemos que meter en ese concepto de Dios. Quien que estorba, quien que es agresivo, quien que quiere hacer daño a otros, quien que es cruel, que no tiene compasión, no tiene perdón, no tiene aguante para las aflicciones de otros a uno, se queda exactamente en el molde de Satanás, un hijo de él. Dios es amable, busca paz. Uno de los conceptos que yo agarré en mis estudios es que no sé, Dios es así. Y nosotros imitamos a Dios. Pero debemos ser gente fácil de complacer. La Biblia habla de contentamiento. El mundo habla no de contentamiento, pero de vicios y placeres. ¿Sí? El hombre que se va a buscar una prostituta piensa en ella. No, hace su cosa y terminando se olvida. ¿Sí? Ok. Pero Dios no es así. Dios piensa en los demás. Abre este brecha. Por su ser, su persona, piensa, tiene compasión y misericordia. Y esto
no puedes entender la santidad de Dios y luego la próxima semana, si primero Dios nos permita, la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios. No puedes entender esos atributos si no se enlace con esa compasión de Dios. Vamos a poner una palabra para de poner etiqueta, caballero. ¿Eh? Segundo de Timoteo 2, 22 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso como es, cruel, agresor, impone mi voluntad sobre todo y nadie tiene nada de decir y nadie puede contradecirme. Mi ley, mi palabra, yo no voy a considerar dos veces, es nada más así y ya tienes que obedecerlo o la llanta de crueldad y violencia de Dios te va a moler. ¿Okay? Dios no hace eso. Porque Dios no es así. Y esto es lo que muchos no entienden. ¿Por qué Dios no intercede inmediatamente? Porque Dios es compasivo. Nos da tiempo para responder a la bondad de Dios. Y nosotros tomamos por ventaja. Ay, Dios es un tonto. Yo voy a tentar a Dios más y más. A ver, si yo puedo robar un tantito, no, voy a robar un coche. Luego lo voy a robar al banco. Luego me voy así a la droga. Y que Dios es muy bueno. Él no va a castigarme. Hay un fin de la paciencia de Dios, ¿eh? Hay un fin. Pero nosotros, esa brecha donde nosotros tenemos la vida espiritual, la salvación, es esa compasión de Dios. ¿Okay? Un secreto. Invocamos Dios de misericordia para que nos abre más y nos da nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestra salvación. Amén. Esto es donde nosotros nos metimos por la ventaja de mi alma. Eso es todo bien en la vida y eso es después de que muero que voy al cielo con Dios. Es donde me meto para el bien de mi alma. Dice, no contencioso, ese es Satanás, agresión, crueldad, sino amable para con todos, ese es caballero. ¿Ok? Entendemos, este no es hombre, porque hay muchos hombres que no son caballeros, ese es Dios. Y los hombres que son caballeros imitan a Dios. Esta calidad de cómo vivir, que ven Dios, y porque lo ven Dios como un mandamiento, ellos siguen esto. Muy difícil. Y esto tenemos que entender el balance, ¿no? Hay un punto de ser débil en esto. No, es que yo no soy una persona de conflicto, entonces yo no voy a decir nada más. ¿Okay? La brecha está siempre con la presión. Esta brecha se abre de compasión y misericordia y perdón de Dios. Siempre se abre con los dos pesares al lado de la santidad de Dios. Podemos hablar de la justicia de Dios, la ira de Dios, la venganza de Dios, ¿sí? La omnipotencia de Dios para efectuar todos esos juicios. Está siempre presionando. ¿Sí? Es un lugar delicado donde estamos metidos para ser salvos y para la bendición de Dios. Amén. ¿Okay? Pero entendemos esto, porque conociendo a Dios, tenemos que, primero, sobre todo, decir sin equivocación, sin variación, sin hesitación, Dios es superior. Su camino, su carácter es mejor que cualquier otro que hay. ¿Ok? Yo sigo a Dios, mi fe en Dios es porque también tengo fe en ese carácter de Dios. ¿Qué es la salvación? Fe en Jesucristo. O sea, en ese lugar Jesús está el punto.
Jesús abrió este brecha en la cruz, porque es Dios, es el carácter de Dios. Y yo sigo a Jesús, porque ahí es donde yo entro en la salvación. Afuera de Jesús, ¿sí? Hechos 4:2, afuera de Jesús no hay. O sea, ¿qué hay afuera de Jesús? Omnipotencia de Dios, la ira de Dios, somos pecadores, se, se colapsa. ¿Qué es nuestra actitud? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hay casos donde uno tiene que sufrir, porque no hay de otro. Pero aparte de esto, es muy noble cuando no tiene que sufrir, pero sufre. Que lo toma, vamos a decirlo de esa forma, aguanta. No ejerce su fuerza que tiene, no ejerce su fuerza nada más por sí, que escucha, tiene compasión y que tiene, no sé la palabra, complacencia, tiene así que ya que lo ponen otras personas y sus ideas equivocadas, que lo da lugar, es Dios. No está cambiando el camino de Dios, ni tampoco lo que Dios está mandando, pero está escuchando. ¿Okay? Con mansedumbre corrige a los que se ponen, por si quizás Dios les concede que se arrepienten para conocer la verdad. O sea, la senda de Dios, el camino de Dios, que es superior de todos, Dios nos da tiempo. Esto es lo que hablo, esa brecha que Dios abre para que nosotros, por nuestro propio proceso mental y espiritual, entendemos, yo no estoy de acuerdo con este, es muy manso, no, yo no soy manso, muy humilde, no, yo no soy humilde, de ser compasivo, no, yo no tengo compasión a nadie, pero cede a eso con tiempo. Y Dios deja tiempo para que la gente se cambie. ¿Sí? Es donde estamos. Esto es la gran bendición a Dios a nosotros, los seres humanos. Dios es fuerte, cumple con tus normas y principios, pero a la vez es manso, humilde y amable. Hermanos, esto es contradicción. Claramente es contradicción. El que no tiene superior de fuerza cede a alguien que es inferior. ¿Cómo es eso? El mundo no puede entenderlo. Y que de lo que yo veo, un montón de cristianos, teólogos y filósofos cristianos tampoco no pueden entender. Ellos ponen sus juegos gimnásticos, lógicos y teológicos para explicar eso, pero simplemente así es la persona de Dios, el atributo de Dios. No entiende. No se puede hacer que se congenia el poder supremo de Dios con compasión, perdón, de hacernos caso. ¿Quiénes somos que ya que decimos a Dios queremos esto? ¿Quiénes somos? Somos ignorantes, somos gente engañados. Dios va a decir, ¿y tú no tienes pecado? ¿El pecado no te afecta tu cabeza, tu forma de pensar? Sí, es cierto. Eh, ¿Por qué no recibimos lo que ofrece Dios al momento? Es un problema. Pero en esto estamos hablando de quién estamos confiando. Es una persona, la palabra aquí más adelante lo voy a usar, ¿cómo es? Magnífico, ¿sí? Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, empezamos a armar un entendimiento de Dios, de su persona.
todopoderoso, santo, pero compasivo. Si Dios no tiene fallas, no tiene debilidades. Y ese no es una debilidad, este es una fuerza. Por esta fuerza de Dios, de su persona, que es misericordioso. Y eso no, Dios no va a salvar a todo el mundo. No todos van al cielo, muchos van al infierno. Entonces hay un fin, hay un proceso, condiciones para la compasión de Dios. Pero lo que identifica a Dios es pacífico, es amable. Amable que es que se lleva bien uno con otro, aunque tienen diferencias. ¿Sí? Y esto es, o sea, buenos hombres cristianos. Vamos a presumir, buenos hombres estelares, grandísimos, espirituales, tienen problemas de ser amables. No tienen paciencia con personas que no están de acuerdo con ellos. ¿Verdad? Ok, pero Dios es así. Amable, benigna. Benigna, que es que uno trata a otro bien, ni modo. ¿Sí? Yo trato la persona donde rentamos la casa bien porque le pago y me conviene. Ella recibe dinero de mí, yo recibo casa. Ok. Y una persona que es benigno es una persona que es bueno, pero da, pero no recibe. ¿Quién va a ser bueno así? Dios. ¿Qué tienes para dar a Dios que Él no te ha dado desde el principio? ¿Y qué? O sea, estamos regresando a Dios lo que Él, o sea, la tontería de Navidad, ¿no? Los padres que van a los niños chiquitos, quiero comprar a papá un regalo. Ok. Entonces, ya que dice a la mamá, y la mamá viene a papá, dame dinero para que yo que doy a los niños para que te compren un regalo. No me compran nada. No, que tienen que comprar. Son tonterías. O sea, me compra calcetines. Ok, si yo necesito calcetines, yo lo compro. Si quiero calcetines, yo lo compro. Pero mis hijos ya tengo que darles para que me dan. Así es como nosotros estamos con Dios. ¿Qué puedes dar a Dios que Él no te ha dado? Y hay una respuesta, sí, hay algo. La fe. La confianza en Él. Tu vida. Bueno, tu vida ya Él te dio, pero tú dedicas tu vida a Él. No es una vida cualquiera, es una vida dedicada a Dios. Eso sí puedes regresar, ¿no? Y es adoración. Llena de misericordia y de buenos frutos. Lo que es en el carácter de Dios causa piedad. La buena doctrina causa piedad. Buena doctrina es entender a Dios y imitar a Dios. ¿Eh? Sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la persona de Dios es una persona que busca la paz, no estorbios, de ser amable, no ofensivo, ni agresor ni acusador. ¿Okay? El concepto de acusador es, la palabra en la Biblia es diablo. La palabra diablo significa acusador. Aquí tengo Apocalipsis 12:10, porque está hablando de Satanás. Porque Satanás ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hombres, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ok? Tenemos que pintar en nuestras mentes, en nuestros conceptos, entendimientos, qué es el patrón moral de Dios y cuál es patrón de Satanás. Él es alguien que estorba, que no se lleva bien. Quiere confusión, caos, conflicto, agresión, crueldad. Dios quiere lo opuesto a todos. Paz, tranquilidad, unidad. En que tú buscas esto, estás adorando a Dios. Wow. Tito 3:2. A nadie difaman, no sean
pendencieros es una persona propenso a siempre conflicto, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amable significa fácil de ser persuadido. ¿Okay? Regresamos a unos, no sé, 3 o 4 domingos. De invocar a un Dios usando un nombre. Un solo Dios puede tener varios nombres en la mitología. Entonces, en la Biblia también hay muchos nombres de Dios. Pero en este nombre, uno invoca a Dios. Dios de misericordia, por favor, ten compasión de mí. Haga orando a Dios. Dios que me ve mi sufrimiento, que me tiene compasión. ¿Okay? Sino amables, mostrando todo mansedumbre. De ser amables, de buscar paz y un punto de acuerdo entre personas que no tienen la misma ideas. Salmos 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay un proceso aquí, una condición. Si tú estás sufriendo, Dios puede ayudarte, pero no lo va a hacer. ¿Y Dios no tiene compasión? Sí, Él es compasivo. Ay, entonces, ¿por qué no me tiene compasión? Así no es como va. Me invocas. Tengo que primero decir que yo no puedo. Yo tengo que buscar afuera de mí ayuda. Si yo busco afuera de mí, estoy siguiendo el proceso. Invoco a Dios, pido misericordia. Dios responde. Pero solamente si seguimos el proceso que Él marca. ¿Okay? Dios es abierto para los que tienen problemas, pero solamente si le honras, si eres humilde ante Él. Tantas personas en el mundo dicen, yo oré a Dios y no me dio nada. Hombre flojo, no quiere trabajar y no tiene para comer, está sufriendo con hambre. Dios dame $1,000,000 hoy. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la visión que yo no puedo? ¿Dónde está su parte de obedecer a Dios, honrar a Dios? Dios dice que el que no trabaja, pues que aprende de cómo vivir sin comer. O sea, los principios de Dios tú honras. Que si tú te encajas con el proceso que Dios marca, invocando a la persona de Dios, y todo eso no funciona si uno no primero recibe a Jesucristo. Pero si tú haces este proceso, Dios actúa. Varón y caballero es de cubrir y proteger a otra persona. En Salmos 91:4. Con sus plumas te cubrirá Dios, el pueblo de Israel, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, es un escudo también, es su verdad. Hebreos 13:6. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. O sea, Dios está hablando de que ya que su persona es de ayudar, de cubrir. Cuando nosotros tenemos crisis en la vida, si tenemos necesidades, faltas, Dios, por su carácter, ¿sí? Yo observo a la gente, ya que lo es una señora de 70 años, que ha sido madre de 7, 8 niños, y que ya no tiene nadie en casa, pero se va de visita. Y luego está ahí, ya que comen y luego ya que quieren ir a lavar trastes, ella está ahí. Luego, uy, sartén ya, déjame así limpiar. Ay, sí, todo ya, la estufa ya. O sea, no puede quitarse de ser madre, ¿verdad? Dios no se puede quitarse. Él quiere ayudar. Es Dios, es como Dios es. Y eso, qué bien, qué bien.
Pero cuando nosotros entendemos esto, Dios es nuestro ayudador. Pero, ¿cómo puede ayudarte si tú niegas que existe? Si tú niegas de sujetarte bajo Él, se contradice, ¿sí? Si yo digo, yo necesito ayuda, bueno, el programa del gobierno ya te va a dar así una comida cada día. Ay, pero yo no quiero ayuda. ¿Qué? Estás contradiciéndote a ti mismo, a tu propia mente. Si quieres ayuda, pero no vas a recibir ayuda, ok. Bueno, pues sufres. Esa es la respuesta. Y el mundo está sufriendo. ¿Ok? El amparo y protección de Dios, y este también tenemos que entender, los hombres deben tenerlo, y ese es lo que refiero, debe tener en el varón, de ser varonil, de cubrir, de ayudar. No hay nada más grato para un hombre de Dios que él trabaja y puede ayudar a sus hijos, que puede ayudar a otros. Amén. Es una cosa bien buena. La mujer que ella puede darle de comer a su familia. Yo no sé cuántas veces que he ido a visitar a alguien, pues la persona, uno entra para nada más visitar, así unos 20 minutos y salir. No, ¿ya has comido? Y la mujer ya que quiere dar de comer. No, yo no, ya, no, ya que tenemos así, ya. Ok, porque es su ser, sale de su ser. ¿Ok? Salmos 54, 4. Aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Esto es parte de ser salvo. Ok, regresamos a salir del enfoque angosto y vamos a ver, grande, ¿por qué Dios deja a Satanás de seguir? Es una pregunta muy capciosa, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo todos? Porque exactamente ese brecha necesita tiempo. El hombre responde a Dios, necesita tiempo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros estamos gozando de este lugar de salvación y del bien de Dios, de la compasión de Dios, es porque Dios es así. Y Dios quería eso en nosotros. Por tener experiencia. Y pues esto, Dios deja a Satanás y el pecado hacer todo lo suyo y hasta el fin, cuando Dios dice no más, y va a terminar la historia del mundo. Pero por lo pronto, Dios nos deja sufrir. ¿Para qué? Porque Dios tiene gozo en verme sufrir como su hijo. Porque Dios sabe que sin problemas y conflictos, sufrimientos, necesidades en la vida, no lo voy a buscar a Dios y acudirle como nuestro sustentor, nuestro ayudante. Dios nos da esa fuerza. Jehová, Salmos 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Sí? Hay una obligación de quien que reciba ayuda que dice gracias Dios públicamente. Según Samuel 22:33. Dios es el que me ciña de fuerza y quien despeja mi camino. Filipenses 4:13. Y todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Dios es una persona y esa es parte de entender y conocer a Dios para la salvación. Dios es provisión de lo que es necesario en Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Otra vez, hay proceso. Sigues el proceso, entiendes el proceso. Tienes problemas, ¿qué haces? ¿Para qué voy a orar a Dios? Porque Él sabe todo antes que yo lo pido. Pues yo no voy a pedir. Nada más me voy a quejar porque Dios no me resuelve. Ah, pues bueno, no entras en la formalidad, ¿no?
Sí, o un poco, ¿cómo se llama? Pequeña empresa. Tiene préstamos del gobierno y te presta el dinero. Puede quejar, bueno, el gobierno nunca me ayuda. Pues tienen ese plan, esa ayuda, asistencia pública. ¿Por qué ya que no goces de eso? ¿Ya lo pusiste a la petición? No. Pues si no pides, ¿cómo vas a recibir? Sí, la formalidad es el chiste, ¿no? Tú pides. El gobierno nada más te da dinero, ¿no? Porque si para hacer el proceso, uno no, pues no, ya que me regala el dinero, no es regalado, es prestado, hay que pagarlo. O sea, hay condiciones, hay cosas en esa ayuda, pero eso es lo que tenemos que entender. Con Dios, si no invocas a Dios, si no pides a Dios, y hermanos, cada vez que un pecador pide por la salvación de Dios, está invocando a Dios. La salvación viene no porque Dios salva, entonces yo voy al cielo, porque Dios salva y yo pedí, me apliqué, porque yo recibí Jesucristo, recibí la aplicación, lo puso y fue aprobado y soy salvo, ¿verdad? Hay un proceso, pero entendemos el proceso, seguimos el proceso y Dios es bueno con nosotros. Número 2. Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sea practicado en tu vida, la senda de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. Otra vez un proceso. Si tú no entiendes los procesos que Dios, las condiciones que Dios pone, no lo vas a gozar. Amén. La falta no es porque Dios no sabe que tienes necesidad. Él sabe. O sea, vamos a decir, el gobernador que tiene así planes de ofrecer a pequeñas empresas préstamos y que hay una reunión y alguien, yo tengo una pequeña empresa y no, el gobierno no me ayuda, dice el gobernador, no, aplicaste, porque casi todos que aplican ya que sí, que son válidos, una empresa válida, entonces sí, sí recibe. Sí, no lo apliqué, pues aplícate, ponle así la aplicación y a ver. Y luego ven, ya que lo voy a ayudar, tal vez. Pero el chiste es que si hay un proceso y no entras en el proceso, no quejas que ya que no tienes beneficio. Amén. Sí. Ok. ¿Qué es el proceso? Que buscas primero el reino de Dios y su justicia. Las cosas de Dios. Hermanos, ¿por qué yo voy a la iglesia? Pues es una palabra válida. ¿Por qué? Porque ya que me va bien, si yo busco las cosas de Dios. Amén. Amén. Sí, su justicia, esas cosas os serán añadidas. O sea, todo lo que necesitamos Dios va a darnos. Pero dónde es el proceso? ¿Dónde es la condición para nosotros que buscamos a Dios? En la gente que están ahí jugando golf o ahí en el parque con su familia o está comiendo en un restaurante domingo en la mañana no está buscando a Dios. Entonces no quejas. No entras en el proceso y lo que tienes, tienes y lo que no tienes, no tienes por tu propia torpeza. No tiene nada que ver con Dios, que Dios no puede. Dios es omnipotente. Dios no hay nada imposible para Dios. Pero el problema está aquí, ¿verdad? Entendemos el carácter de Dios. No echas así piedras así al carácter de Dios. Yo tengo necesidades y Dios no me ayuda. ¿Y tú? ¿Qué estás así entrando en el proceso? ¿Estás buscando primero las cosas de Dios? Ah, ¿dónde están tus prioridades? Dios es alguien, es educación en buenos caminos. Yo no puedo tratar bien esto en un solo sermón. Necesito su propio sermón. Pero el carácter de Dios, la persona de Dios,
Y vamos a ver eso en la noche un poco. El carácter de Dios es superior. No hay algo mejor ni parejo con cómo Dios manda las cosas. No hay otro. Ok. Pero estamos planteando esa idea, ¿no? Estamos planteando la idea de que ya Dios no es cruel, no es macho, no quiere aplastar a la gente y verles sufrir. Dios es compasivo, en fuerza, compasivo. ¿Ok? Pero llega un punto en que escucha a otros, da lugar a otros, aguanta a otros, pero a fin de cuentas, ellos siguen sus caminos fracaso, porque sus caminos no son el camino superior de Dios. Ese habla de la justicia, lo que debes hacer. Y Dios, y eso es lo que digo, sí, muy compasivo, pero hay límites. La muerte es el límite para todos. Nadie puede cambiar nada de su destino eterno después de la muerte. Pero aún aquí en la tierra, Dios se fastidia. Yo te digo cómo hacerlo para que sale bien. Y terco no lo obedece a Dios. Mi propia forma. Ok, lo hace y fracasa. ¿Qué aprendiste? No, yo voy a hacerlo otra vez mi forma. Ok, hazlo otra vez. Después de 20 veces, cada vez fracasa. Dice, hazlo como yo te digo, para que haya éxito, para que haya bendición en tu vida. No, voy a hacerlo mío. O sea, se fastidia. Oye, eres muy terco. Escúchame. O sea, no es violencia, pero es así frustración. Escúchame. Mi forma es mejor. Eso es lo que los cristianos tienen tanta torpeza de obedecer a Dios. Si tú agarras esto, ¿qué dice Juan? Primero de Juan. El que es nacido de Dios obedece a los comandamientos de Dios y no son gravosos. Es un placer de ganar. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios se os trata como a hijos. La identificación con Dios es que Dios deja que tú haces tus tonterías y que recibes mal, castigo. Y que lo aguantes porque, bueno, no me salió como yo quise, mi voluntad. Pero probablemente no era la voluntad de Dios. Y que tú lo aguantes y sigues fiel con Dios. Tú eres un hijo de Dios. Si no, tú eres un bastardo. Alguien, bueno, un hombre que tiene hijos que no lo identifican, no lo reciben, pues son bastardos. Así es. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina, que no quiere el bien? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Participemos de su santidad es que estamos en el camino de Dios, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, hacer lo que debe hacer, a los que en ella han sido ejercitados. Dios busca el bien de sus hijos, pero no la satisfacción con darnos vicios y placeres. La distinción aquí es que Dios, recordamos, abre la grieta, la salvación, escuchar nuestras peticiones,
Dios abre esto, pero no para nuestro mal. Pedimos cosas realmente que son malos. Entonces, Dios escucha, pero no para darnos cosas que van a dañarnos, porque no son en su senda, en su camino. ¿Sí? Dios es de poner prioridades en la vida, en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Justifícame este versículo con Dios manda la mayoría de la raza humana al infierno. Dios quiere bien para nosotros, pero de nuevo regresamos. Hay un proceso y ese proceso requiere que la persona sujete a Dios. Dios te escucha a tus peticiones, pero si tú buscas la voluntad de Dios. Y todo el cielo, el poder de Dios está atrás para que sí te da, si buscas la voluntad de Dios. Pero no quiero la voluntad de Dios, quiero otra cosa. Okay. La senda de Dios es superior a lo que tú y yo pensamos. Tenemos que confiar que es así y pedirlo, aunque la verdad me gusta otra cosa. ¿Cuál hombre se levanta a las 6 de la mañana todos los días y se va a trabajar todo el día sudando? ¿Prefiere eso? No, yo quiero quedarme en la cama hasta la 1, levantarme a comer, regresar a la cama, a la hamaca, que ya así, y vivir rico. Sí, claro, pero hay un proceso, hay unas condiciones. Dios dice es de ser ocioso. Y ese abre para Satanás que entra y mete muchas cosas mal. Y lo que nos cuida de no ser ocioso, de no dejar vicios en nuestras vidas, es la necesidad de levantarnos y ir a trabajar. ¿Sí? Muy mal, muy, muy mal. Nuestra sociedad ha pudrido. Tú vas así a una tienda, y el muchacho tiene sus audífonos y su celular. eh, oye, quiero esta cosa. O sea, está buscando sus placeres y no haciendo su trabajo. ¿Sí? Eh, luego el dueño dice, oye, ya te voy a despedir. ¿Pero por qué? ¿Me vas a seguir pagando? No, te voy a despedir. Eso significa que no te voy a pagar. Oye, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo. Hay un proceso y tenemos que entender los procesos, las decisiones que tú haces día por día, momento por momento, tienen consecuencias. Entonces, piensas bien los resultados, las posibles consecuencias, antes de decidir de hacer algo. Cuando, no recuerdo el año 2000, no sé, pero no recuerdo el año, pero cuando la cocaína se introdujo en toda la sociedad, estaba leyendo en una revista sobre esto, y que unos jóvenes futbolistas en la prepa, Puertachón y todo, tienen una fiesta a fin del año que van a recibir. Y en esa fiesta que tuvo alcohol, no tuvo padres así para supervisarlo, pero unos tuvieron cocaína. Si recuerdo bien, puso la cocaína en la bebida y que luego estaban llevándolo, ¿no? O sea, la gente ni supieron que hubo algo ahí, que tomó esto y este hombre, muchacho fuerte, tuvo un infarto y murió. Primera vez que tomó cocaína, murió de... Qué brutal. Pero si nosotros entendemos que Dios tiene bien para nosotros, pero hay condiciones.
para recibir ese bien. Y esas condiciones tenemos que ser vigilantes sobre ellos. De no ser vigilantes, como ese muchacho, por confiar. Y yo digo, no es de confiar realmente el problema es que estaba en una fiesta con todo ese salvaje fiestas, ¿no? ¿Para qué tienes que ir a una fiesta? Ay, es la juventud. Búscalo, a ver cómo le va. Hay un taúd con tu nombre, ¿eh? Primero Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No estamos luchando en contra de Dios. Él quiere nuestro bien. Sus pensamientos para nosotros es bien, pero nos pone con condiciones. Tiene que ser así. La prostituta, no quiero sida. Ok, entonces búsquete un buen hombre, cásate con él y no te metes con ningún otro. No, yo quiero seguir siendo prostituta. No sigues la condición, ¿a dónde vas a terminar? Sí, con la perdición. Dios tiene prioridades en su vida. O sea, Dios sí es una persona caballero, piensa en otros, pero a la misma vez tiene un proceso. Y esto es de exaltar la gloria de su superior senda, sus caminos. Se llama justicia. Porque a la verdad, si desprecia su propia justicia, no es superior, no es superior. Pero la gente no quiere recibirlo como superior. Ok, bueno, vamos a ponerlo difícil. Si tú desprecias lo que es superior, lo mejor de todo, si tú desprecias esto, ¿qué sufres? Él, o sea, él no tiene mucha paciencia con la gente que no quiere. La salvación, ¿qué es? Yo no puedo. Dios sí puede. Ya, Dios quiere salvarme. Yo quiero ser salvo. Es un rendimiento. Si no hay ese rendimiento de su propia voluntad a Dios, sufres. Sufres aquí. Y si ya que tienes o sea, cristianos que ya que no quieren la voluntad de Dios, sufren. Y si personas no quieren la voluntad de Dios para ser salvos, sufren aquí. Y luego en el infierno sufren más. ¿Sí? Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Como te va la vida va a ser mejor. Pero, ¿qué es la condición? Reconoce a Dios. Sus caminos reconoces. Tú honras y cumples con sus principios, con su justicia, y Dios te hace que vaya bien en tu vida. Por tu comunión con Dios, Él puede cambiarnos para que recibimos bendición. O sea, es una posibilidad, no es dado siempre que Dios va a bendecir a todo el mundo, todo ser humano. Es una posibilidad si tú decides. Dios es de dar vida y buena vida. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pago es un salario que recibe por lo que haces. Sí, así Dios usa la palabra salario. Tu salario por ser pecador es de ir al infierno, que te vaya mal en la vida. Pero Dios nos da la buena vida, la vida eterna. Y esto no es de ser rico, ese no es ser famoso, ese no es de ser lleno de vicios, es que uno vive bien en ese vida. Puede darte, pero otra vez, con las condiciones.
Cuando nosotros decidimos sujetarnos a la senda de Él, esa es la condición. Esta vida eterna está en los principios de Dios. Lo que tenemos que estar separado y tenemos que unir. La gente, ya estamos hablando de cristianos, la gente piensa ir al cielo es la salvación. De seguir los mandamientos de Dios es de ser espiritual. Yo quiero ir a la salvación. Si soy espiritual o no, ya ni modo, ya ganó la salvación. Discúlpame, no es así. Están juntos. La salvación está en la senda de Dios. Tú recibes senda de Dios. Y esto se enfoca primero, sobre todo, recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Renuncia a tus propios pecados, propia voluntad, propios deseos. Este es como entra en eso. Pero así es. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. El soplo de omnipotente me dio vida. Cuando nosotros, o sea, soplo es la palabra espíritu. El Espíritu Santo del omnipotente me dio vida. Esto habla sobre el Espíritu Santo, ¿no? Nos creyó, pero cuando nos da la vida eterna, es porque ese Espíritu está dentro de nosotros. Oh, yo tengo una pluma en mi ser. ¿Es así? No, es aquí en las manos, está aquí en la mente. El camino de Dios, la justicia de Dios es lo que digo. El justo por su fe vivirá. Yo soy justo por lo que Jesús hizo en la cruz para mí. Y soy justo porque vivo la justicia de Dios. Obedezco. Con eso vamos a terminarlo. Vamos a ver un poco más de otro punto. Es realmente dos hermanos en uno. Hoy en la noche, Dios es civil. Hablamos de Dios es caballero, pero vamos a desarrollarlo más. Voy a anticipar algo del sermón de la noche. Ok. Si Dios es caballero, los cristianos deben ser como Dios. Efesios 5:1. Los hijos de Dios imiten a Dios. Ok, tenemos la obligación de ser caballeros nosotros, aunque las mujeres también. Estamos hablando de una forma en que ya que somos adultos, somos compasivos, aguantamos todo. Ok, así es Dios. No busca con conflicto y agresiones. Busca paz, tranquilidad, calma. ¿Verdad? Con todas las mujeres y hombres que he dado consejos sobre problemas en el matrimonio, empieza lo mismo siempre. No he tenido que empiece en otro punto. Pastor, necesitamos hablar contigo. Ok, sí. Ellos no me dejan hablar. Es que mira, y el otro, mira, y se llama uno la atención al otro. ¿Qué quiere que yo sea como, ¿cómo se llama? Referee. Acusa quién que es culpable, ¿no? Como ahí en básquetbol o en fútbol americano. Que ya que se van así atacando uno al otro. Pero, hermanos, a las mujeres que ya que están abusadas, digo, no te va a resolver todo si tu hombre, tu esposo es caballero. Piensa en ti primero, tiene compasión, tiene misericordia, tiene perdón, que cubre, proteja y sustenta. Ahí ya resuelve 99% de los problemas, ¿no? Entre matrimonios.
Y hay un punto que estamos hablando de dioses varoniles, caballeros, ¿sí? Pero lo que son opuestos repelan, lo que son iguales traen. Las mujeres que no aprenden, que son agresivos, quienes que imponen su voluntad como queda lugar, o que le hace un purgatorio para su pareja, para su esposo. Esas mujeres no son todos como Satanás. Si uno entre los dos son así, normalmente no hay problemas. Tiene que ser muy excesivo. El hombre tiene que ser muy macho para que cause eso. Pero si los dos son así, ¿qué crees? Nunca llegan a consejos de pastor porque se resuelve. Son suaves para la paz. Se conceden uno al otro. ¿Ven? Este es de ser como Dios. Su senda es mejor, ¿no? Si tú vives con alguien y te llevas bien, aunque son dos hombres, o como yo ahí en la universidad, en un dormitorio, fuimos 5 hombres en un cuartito chiquito. Si hay conflictos de voluntad, es un infierno. Pero mientras que todos están de acuerdo, es tranquilo y es gozo. Yo recuerdo que hubo años en la universidad que, híjoles, ya que buscamos dinero de nuestros padres, no, mándanos dinero, porque todos los sábados a la noche quisimos ir para malteadas, hamburguesas, y todo el cuarto nos vamos ahí a un lugar, y hasta unos reciben más y que, no, ven, no, yo no tengo dinero. Ah, yo te compro, ¿ya? Que tuvieras un buen convivio, ¿sí? Nada más así estudiantes ahí en el dormitorio. Pero igualmente, cuando hay conflicto, no hay paz. Todo llega a ser un infierno. Todo es conflicto, ¿sí? No hay nada de comer. Ay, tú piensas que yo voy a la tienda para ti, yo voy a cocinar para ti, y tú no cocinas para mí. Eso, estoy nada más preguntando. Me voy afuera. Ay, entonces no te gusta mi comida, mi guisado. Si no ganas. Y esa es la cosa, conflicto, que no ganas y no ganas. No hay solución. O sea, aguántate y que la otra persona, que tú no abres la boca ni haces nada, te va atacando, atacando. No hay paz, no hay paz. No hay reconciliación. Pues, digo, pero hermanos, dejamos un cosa específico y vamos más atrás. Dios no es así. Y Dios, su senda es mejor, es superior. Si yo pongo su senda, su carácter en mí, y eso es lo que estamos estudiando en los atributos allí. Yo tengo eso en mí, esa solución empieza a resolver. ¿Y cómo resuelven? No, la persona no responde. No. Ay, no, eso es lo que decimos como humanos. Si yo trato a fulano bien, él no va a responder, ella no va a responder. Ah, ok, voltealo, ¿no? Si Dios te trata bien, abre esa brecha y te trata bien. Él puede volar. Él es todo omnipotente. Él es santo. Los dos son piedras y con tremenda presión contra nosotros para aplastarnos. Pero Dios metió a Jesucristo, abrió una brecha en que podamos ser salvos, en que podamos ser bendecidos. Oramos y Él nos bendice. Aunque a veces no es lo mejor que oramos, pero Dios, por todos modos, ya que escucha, así caso, para que aprendamos que no es lo mejor. ¿El qué? ¿Vas a decir lo mismo? Ay, es que
Si Dios me trata bien, yo no voy a cambiar, ¿verdad? No, 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 espérame. Me obliga a mí de responder a Dios. Y eso, hermanos, digo, humanamente no funciona. Dios dice que funciona, porque ahí es como nosotros somos salvos. Y es el lío, que tanto conflicto entre nosotros y Dios hasta que llegamos al punto de rendirnos a Él. Sí funciona. Pero cuando funciona, no funciona ligeramente, superficialmente. Funciona porque uno es salvo. ¿Qué es salvación? El carácter de Dios está en mí. Ahí es, ahí es la enseñanza de todo eso de los atributos de Dios. Cuando yo conozco a Dios de tal forma que yo estoy imitando el carácter de Dios en mí, en mis actitudes, en mis pensamientos, soy salvo. ¿Ok? No quiero entrar en, o sea, nadie puede perder su salvación, pero si eres salvo, y hay muchas personas que dicen que son cristianos y salvos, que no lo son. Pero ¿cómo sé? Porque lo veo sus vidas después de unos años en la iglesia, se va y regresa al mundo, ya que no hay nada de diferencia entre ellos y el mundo. La salvación pega hasta la eternidad. Eso es punto, ya no hay discusión. La salvación se ve. El cristiano carnal no se ve la salvación. Pues yo no quiero llamar a nadie mentiroso, pero ellos están haciéndose mentirosos, porque dicen que son salvos, que se identifiquen como salvos hasta que vienen a la iglesia diciendo eso, pero su vida es de un hijo del diablo, ¿verdad? Porque eso, la salvación es el carácter de Dios. Dios entra en ti, te salva. Espíritu Santo mora en ti y causa que esas cosas llegan a ser. No es por tu poder, es por el poder de Dios. ¿Cómo? Vemos esto y yo hago lo que hago porque es la voluntad de Dios. Resuelve los problemas. Hay calma. Hay esta cosa muy interesante, se llama paz. Paz es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros como cristianos. Jesús tuvo parte del Espíritu Santo por todo. Él tuvo todos los frutos del Espíritu Santo. Tuvo paz. Jesús tuvo conflicto. Eso, murió en conflicto, ¿no? Pero el conflicto nunca le hizo crisis. Nunca le conmovió para que él maldiga. Y eso es la cosa. Un caballero nunca pierde su calma. Es controlado. Tiene fuerza, pero no usa la fuerza. Usa la fuerza eternamente para que se quede ordenado su vida según sus principios. Ese es Dios. Eso es lo que tenemos que captar. Dios es bueno. Nosotros como cristianos tenemos que seguir su ejemplo moral. Los atributos de Él tenemos que poner en nosotros. Porque esa es la salvación. No es por obras, porque no es lo que tú haces. Tú no puedes ser contento, tú no puedes ser aguantador, no puedes, o sea, todas esas cosas se acaban muy pronto cuando es en la carne. Es Dios. Yo veo en Dios, yo emito eso en mí y el Espíritu Santo me da poder para hacerlo y recibo bendición. Es la senda de Dios. La senda de Dios me bendice a mí. Es la vida eterna. Viviendo activamente día por día en mi vida aquí en la tierra. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, yo tengo sermones que he predicado sobre el testimonio del cristiano.
Pero yo siento que mucha gente piensa, ay, es otro mandamiento que tengo que hacer, pues voy a ver, ¿qué voy a hacer para que? Ay, no voy a tomar ahí enfrente de otros, me voy a comprar una botella y llevarlo a la casa. Y cerveza ahí a la casa. Pues, tampoco ya no es el camino, ¿sí? Hay cosas que puedes hacer escondidos, pero el chiste es aquí adentro, es, si eres diferente, si has cambiado. Y esto es lo que, no sé, no entendemos la salvación, porque no entendemos Dios, no conocemos a Dios. Y eso es muy peligroso, porque si Dios define la salvación de conocerle a Él, con la suposición, con el principio, nadie puede conocer Dios, su carácter moral, sin que te afecte. O sea, no puedes conocer a Dios y no ser afectado por Dios. Te cambiaría. Porque Dios es magnificente. ¿Sí? Con eso vamos a terminar. Hermano Julio.